Ok, entonces me indican si están observando, ¿verdad? La pantalla, me indican. ¿Sí? Sí, Lexi se mira. Ah, ok, bien, listo. Muchas gracias. Entonces, miren, en el aula del campus, si usted se fijó, ayer yo subí estos videos, ¿verdad? Aquí dice 3 de octubre, fecha de ayer. Y también subí este documento que dice células de la pared corporal y configuración estructural en el filoporífera. Entonces, este documento, si usted lo descarga, es este de acá. Probablemente ustedes ya algunos ya lo vieron. Es este que está acá. Es un documento creado por una profesora, aquí está el nombre de ella, que habla sobre las esponjas en general, pero que también, y esta es la parte que yo quería como resaltar de acá, habla de la histología, ¿verdad? Habla de cómo están formadas o cómo están estructuradas y posicionadas las células que forman el cuerpo de la esponja. Claro, recuerde que histología es el estudio de los tejidos y que las esponjas no tienen tejidos verdaderos, ¿verdad? No hay tejidos en las esponjas. Sí hay grupos de células, como habíamos dicho, organizadas, que se complementan en sus funciones para lograr funcionar como un todo, ¿verdad? Eso es. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que, como decía en la taxonomía resumida que yo les proporcioné, em, y pensando también en el tema de las capas embrionarias, sabemos que las esponjas son animales muy simples, diblásticos, lo cual quiere decir que en su desarrollo embrionario solamente se forman 2 capas embrionarias, que también a las capas embrionarias se les pueden llamar, aparte de capa embrionaria, se le puede decir sistema embrionario, o se le puede decir, hay otro término que me voy a recordar en este momento, se me va, pero capa es lo más claro porque estamos hablando de un conjunto de células que se diferencian y se van multiplicando y van produciendo a otras células que a su vez se van a diferenciar de acuerdo a distintas funciones. Entonces, aquí es importante en este documento que usted va a encontrar que células que se derivan de la capa embrionaria llamada ectodermo son estas que están acá: pinacocitos, miocitos y porocitos. Recuerde que el ectodermo, si usted se va al capítulo 7 de acá, del libro de Principios Integrales de Zoología de Hickman, si usted se va a este capítulo, en donde se explica puntualmente cómo se da el desarrollo embrionario de los animales y las etapas, aquí miren, aquí aparecen las etapas de ese desarrollo embrionario hasta que se forma un individuo completo de una especie en particular. Y acá en este documento, en este capítulo, se muestra en algún momento, vamos a ver. Bueno, aquí voy a aprovechar, ya que pasé por esta imagen, por este diagrama. Aquí se puede ver cómo es que se van produciendo cada vez más células después de que se ha fecundado el huevo, se obtiene un cigoto, como ese cigoto se va dividiendo por mitosis y va produciendo cada vez más células. Entonces, llega un momento en el que en esa multiplicación celular hay unas células que forman la capa embrionaria llamada ectodermo y hay otras células que forman la capa embrionaria llamada endodermo. Entonces, por ejemplo, acá, ustedes ven aquí en esta imagen, en este diagrama, que aparece acá que dice blástula y luego dice gástrula. Y si ustedes se fijan, vean estas células de acá, estas son células individuales que forman una capa. Esto es una capa que va a dar lugar a producir más células
que a su vez van a producir parte del cuerpo. Y vean que por acá en el desarrollo, más adelante, después de una blástula, viene otra etapa del desarrollo embrionario que es la gástrula, que se llama gástrula esa etapa porque en esa etapa es donde aparece el tubo digestivo en aquellos animales que tienen un tubo digestivo, o aparece una diferenciación del endodermo, otra capa de células. Por eso es que aquí están pintadas una en azul y otra está pintada en amarillo, porque lo que quiere decir es que son dos capas de células distintas. Una se llama ectodermo y la otra se llama endodermo. Y el ectodermo va a dar lugar a algunas estructuras corporales y el endodermo va a dar lugar a otras. Más adelante, en ese mismo capítulo 7, quiero llegar a este cuadro, que en este cuadro es donde se muestra qué es lo que deriva del ectodermo, qué partes del cuerpo derivan del ectodermo y qué partes del cuerpo derivan del endodermo, e incluso del mesodermo en aquellos animales que tienen mesodermo. Aquí está, mire. Esta es la figura 725, que dice derivados de las capas embrionarias dice aquí en los mamíferos, pero en general en todos los animales, las estructuras que dan origen es ectodermo, mesodermo o endodermo, si tienen las tres capas, o si solamente tiene dos, como en este caso, las esponjas solo tienen ecto y endodermo, no tienen mesodermo, van a dar lugar a estas estructuras. En casi todos los animales es igual. Entonces, por ejemplo, vea, quiero que se fije en este detalle. Ciérrenme el micrófono, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto ahí? Cierren el micrófono, por favor. Entonces, vea, yo quiero que se fije usted en este detalle. Este detalle no es minúsculo, es bien importante. Después de que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, si estamos hablando de la reproducción sexual en cualquier animal, se va a formar ¿qué cosa? Un cigoto, que es una célula diploide y es una célula con dos núcleos. ¿Por qué es una célula binucleada? Bueno, porque va a contener el núcleo del espermatozoide y contiene igual el núcleo del óvulo. Por eso es una célula binucleada. Entonces el cigoto va a entrar en un desarrollo embrionario, va a entrar en una serie de divisiones mitóticas que van a dar lugar primero a una blástula y luego a una gástrula. Y generalmente en la gástrula ya están diferenciadas las capas embrionarias, ectodermo y endodermo, en este caso, si estamos hablando de las esponjas, y vea usted que el ectodermo da lugar a qué estructuras: epitelio externo del cuerpo y sus derivados. Si estamos hablando de mamíferos, por eso aparece aquí pelo, mamíferos, uñas en mamíferos, glándulas epiteliales, no solamente en mamíferos, también en otros animales hay glándulas en la piel, revestimiento de la boca, esmalte dental, en el caso de que haya dientes, cristalino del ojo, si hay ojo, oído interno, si lo hay igual, epitelios nasales, si hay nariz, y epitelio olfativo. Y vea, también del ectodermo derivan el tubo neural, las estructuras del encéfalo, la médula espinal y los nervios motores. Y luego estamos hablando de que también el endodermo deriva los ganglios sensoriales o los nervios que están conectados a los órganos sensoriales en el cuerpo. Va a dar lugar a otras estructuras como médula adrenal, en el caso de los mamíferos, claro, ganglios simpáticos, cráneo, arcos branquiales, dentina dentaria, por ejemplo. Entonces, miren las estructuras que derivan de esa capa embrionaria. Pero interesante es que, como veíamos acá, dice que del ectodermo de una esponja van a surgir los pinacocitos. Y recuerda que eran, vea, células epiteliales de revestimiento. Son las células que recubren la superficie externa del cuerpo. En la pared corporal están en el exterior, recubren la superficie del exterior. Esos son los pinacocitos. También van a ser originados del ectodermo los miocitos, que son unas células contráctiles. Contráctil quiere decir
que la célula es capaz de encogerse y de dilatarse, volverse más grande y de contraerse otra vez, produciendo un cierto movimiento de esas estructuras que están formadas por el miocito. Resulta que en una esponja, si nos vamos por acá, si nos vamos por aquí al diagrama que estábamos viendo hace unos días, resulta que hay miocitos, por ejemplo, en la superficie de muchas esponjas, aquí en la superficie del ósculo, porque el ósculo puede estrecharse o puede hacerse un poco más ancho, más abierto o estrecharse. Eso tiene sentido. No hay un sistema muscular, por supuesto, porque no hay órganos ni sistemas en el cuerpo de una esponja, pero tampoco es que el organismo es completamente inmóvil. No es que el organismo es tieso, ¿verdad? Está tieso ahí en el sustrato donde crece y donde interactúa con el medio ambiente. No es que el animal está ahí de forma completamente inactiva, no, se puede mover, hay movimiento, incluso generado desde sus células, en este caso los miocitos, que como les digo, muchas veces están ubicados en superficies como alrededor del ósculo, por ejemplo, para lograr que ese ósculo se haga más estrecho o se amplíe en algún momento, ¿verdad? Por ejemplo, esos son los miocitos. Entonces, estamos hablando de células y por acá también están los porocitos. Recuerda que los porocitos habíamos dicho que eran células huecas o ahuecadas o que formaban un canal entre sus cuerpos celulares y que eran propios o eran células que sí podíamos encontrar en esponjas de la clase de las calcáreas, ¿verdad? No importando la configuración estructural que tenga la esponja, aunque comúnmente las calcáreas, o no todas, pero un buen número de esponjas calcáreas son de configuración estructural asconoide, que es como la más simple, la más generalizada, ¿verdad? Ese es el tipo asconoide. Recuerde que cuando hablamos de configuración estructural, también estamos hablando de sistema canicular, ¿verdad? No solamente es la forma como está formado su pared corporal, sino también estamos hablando de esto. Ahorita se los muestro. Se los voy a volver a mostrar en el capítulo 13. Cuando hablamos de complejidad estructural, estamos hablando de la forma como está construido el cuerpo de ese organismo. Entonces, si recuerda esto que estuvimos viendo ayer, la configuración estructural asconoide, que es la más común y la más simple, era una pared celular bastante simple en donde estaban los pinacocitos formando la superficie externa, donde veíamos una mesoglea o un mesohilo, esa matriz gelatinosa en donde están las espículas, los amebocitos, donde están también incluso embebidos esos miocitos y esos porocitos. Y después veíamos otra superficie corporal interna, porque está en la cavidad llamada espongocele o atrio, en donde estaban otras células que serían los cuanocitos. Entonces, esto es una configuración estructural bien simple, pero también la configuración estructural tiene que ver con el sistema canicular. Cuando hablamos de sistema canicular, me refiero a que la pared corporal de esa esponja va a tener o unos conductos simples por donde fluye el agua, o va a tener canales definidos o va a tener cámaras. Obviamente, si el agua entra a través de un porocito, la estructura es mucho más simple que si vemos la configuración ciconoide, en donde no solamente hay un canal formado por una célula, sino hay una red de canales, hay una serie de canales que incluyen canales por donde entra el agua, superficies de la pared corporal en donde van a estar los cuanocitos
y canales por donde se escurre el agua, canales radicales o radiales, perdón, canales radiales, por donde el agua se va a escurrir y va a drenar hacia el atrio. Entonces aquí se observa claramente que esta configuración estructural o este sistema canicular porque está hablando de canales por donde fluye el agua, es mucho más complejo que este de acá, ¿verdad? No digamos en un leuconoide, que ya habíamos dicho que en realidad es el más complejo porque la pared corporal es más, está más estructurada, es más compleja, porque también tiene cámaras flageladas en donde están los conocitos. Vea que los conocitos en una leuconoide ya no tapizan la superficie interna del atrio, sino que están embebidos ahí en la pared corporal. ¿Ya? El atrio es más bien reducido. El espacio, la cavidad interna de la esponja es mucho más reducida en las configuraciones anteriores. Entonces, es importante que usted conozca las células, porque estamos hablando de un organismo o de organismos simples porque están formados de células organizadas, no hay tejidos verdaderos. Sin embargo, la forma como esas células se integran en sus funciones es bastante compleja. O sea, nunca hay que cometer el error de pensar de que porque estructuralmente un organismo vivo se mire simple, su comportamiento o su funcionamiento va a ser simple. No debemos de caer en ese error. Luego vea el endodermo, la otra capa embrionaria que contienen o que forman el cuerpo, las estructuras corporales en un organismo diblástico. Vea que en una esponja el endodermo da origen a los cuanocitos, da origen a los amebocitos, dentro de los cuales un tipo de amebocito especial se llama escleroblasto, que son aquellas células que secretan las espículas. Eso de secretar, recuerde que secretar es una palabra que viene de secreción. Y una secreción es un producto que se forma o se produce en una célula y que va dirigido hacia afuera del cuerpo de esa célula, ¿verdad? Hacia el exterior de la célula. Entonces, los escleroblastos son un tipo especial de amebocito que están especializados en producir las espículas. Y esas espículas son, en general, dice acá, llamados calcoblastos y silicoblastos. Calcoblasto es lo mismo que decir que es una espícula formada de cristales de carbonato de calcio o de aragonito, ¿verdad? El aragonito es otra forma de llamar a esas estructuras cristalizadas de carbonato de calcio, ¿verdad? Aragonito. Y las silicoblastos serían aquellas agregaciones minerales cristalizadas de sílice, cristales de sílice, ¿verdad? Luego vienen otro tipo especial de amebocitos que se llaman espongioblastos, que son los que secretan las fibrillas de esponjina, principalmente en la clase de las demosponges. Cuando digo clase, recuerde, estoy hablando de clase taxonómica, estoy hablando de la categoría taxonómica llamada clase, que viene después del filo. Las demosponjas son esponjas que tienen en su esqueleto de espículas, o en vez, mejor dicho, de un esqueleto de espícula, tienen un esqueleto formado por proteínas eh, que son estructurales y que son en cierta manera también bastante elásticas, proveen elasticidad al cuerpo del animal y que eso hace que se origine este tipo de colágeno especializado llamado esponjina, que solo vamos a encontrar, como dijimos, en las esponjas. Otro detalle importante aquí de los espongioblastos es que como hay grupos de esponjas que contienen mucha esponjina, no todas las esponjas contienen un entramado esquelético de esponjina, sino que solamente demospongias, por ejemplo, y también están las hexactinélidas, también tienen esponjina. Esas van a tener la forma como aparecen esas fibras de esponjina va a ser más o menos así. A ver, si nos imaginamos o si nos ponemos a pensar
que estamos visualizando la pared corporal y la mesoglea propiamente, porque recuerde que en la mesoglea, donde están pues prácticamente todos los tipos de células, o la mayoría, no todas, pero la mayoría, a excepción de pinacocitos y a excepción de coanocitos, en esa mesoglea también encontramos esas estructuras que forman ese esqueleto de espículas o el entramado de fibras proteicas de espongina se van a encontrar aquí en la mesoglea. Recuerde que esto es la pared corporal, que tiene que tener estructuras que le den firmeza, que le den consistencia, de tal manera que el cuerpo pues se mantenga en una posición, que el cuerpo no se deforme, por ejemplo, con las corrientes de agua. Por eso hay un esqueleto de espículas o un esqueleto formado por un entramado de fibras de espongina, porque eso le da estructura al cuerpo. Si no, el cuerpo sería demasiado blando y no podría sostenerse ni siquiera en el punto en donde se fija una esponja para desarrollar su vida adulta, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se encuentra. Ahora, si se observa, incluso en el mismo libro, se muestra cómo podríamos observar, aquí vea, en esta imagen que está acá, en la figura 1311, en esta imagen que está acá, se puede ver la diferenciación que hay entre las espículas duras de carbonato de calcio o sílice con el entramado de fibras de espongina en el cuerpo de una esponja. Las estructuras llamadas espículas son estructuras que tienen una forma definida, incluso esa forma, el número de picos que tiene, esa forma está determinada por las clases, o sea, hay clases que tienen esas formas y otras clases tienen otras formas de espículas y eso ayuda a clasificar a aquellos biólogos que son especialistas en esponjas o que trabajan con ese grupo y tienen experiencia con ese grupo, una forma de clasificarlas a nivel taxonómico es analizando su histología. Y precisamente por eso es que echamos un vistazo a la histología o a la composición de células que forman la pared corporal de una esponja, porque en algún momento usted, no se sabe, puede llegar una oportunidad, puede llegar algún momento en su vida profesional en el que le toque hacer una clasificación de esponjas. ¿Quién sabe? Tal vez a usted le guste el área de la biología marina y de repente se especialice por ahí y le vaya a tocar, quizás más seguido de lo que crea. Entonces, en algún momento se puede topar con esto y los biólogos no deberíamos de tener dudas sobre esa composición interna que forma el cuerpo de los organismos vivos. Tenemos que conocerlo quizás no al 100% porque es difícil conocer y saber y memorizarse todo, todas las estructuras que podemos encontrar en cualquier organismo vivo. Es muy difícil, pero por lo menos tenemos una noción muy clara. Entonces, miren que aquí lo que les quiero mostrar es que las espículas calcáreas y silíceas van a tener una forma, mientras que el entramado de proteínas de espongina van a ser como una red. Mire la forma que... Esto es un diagrama, no es una fotografía, pero esto es un diagrama. Vea, si hicieran un corte de una demospongia, por ejemplo, de una hexactinélida, verían que en el interior tienen vistas al microscopio, van a tener un entramado de estructuras proteínicas de esta manera. No espículas puntudas o no espículas que tengan bordes agudos, sino que más bien una red de proteínas. Por eso es que son esas esponjas que contienen espongina en su cuerpo, las que se utilizaban y las que se usan incluso todavía el día de hoy como esponjas de baño porque claro, usted no va a frotar su cuerpo con una esponja que tenga espículas calcáreas o silíceas, porque se va a arrancar literalmente pedazos de piel, se va a herir completamente, ¿verdad? Porque son estructuras duras y agudas, tienen ápices agudos. ¿Ya? El ápice es la punta, ¿verdad? Lo que nosotros diríamos la punta, eso se llama ápice, el extremo de esa estructura. Y bueno, entonces esas son cuestiones interesantes que uno debe de considerar al momento de estar leyendo y estar comparando con lo que dice no solamente los videos, sino también el libro que uno está leyendo, porque el libro es una referencia textual.
es donde está acumulado el conocimiento que se tiene y que se ha estudiado por mucho tiempo de cada grupo. Entonces, siempre es bueno que revisemos los libros. Vea luego los colenocitos. Hay otros miocitos que también se producen a partir de endodermo. Vea qué interesante que hay células que tienen estructuras muy parecidas o funciones muy parecidas, pero que derivan de capas embrionarias distintas. ¿Eso por qué ocurre? En realidad no lo sabemos. Hay preguntas que los biólogos no podemos responder. Quizás en algún momento tengamos alguna teoría de cómo es posible o el por qué estructuras con funciones similares, o en este caso células con funciones similares, tengan orígenes diferentes, orígenes embrionarios diferentes. No podríamos dar una respuesta en este momento. Tenemos que estudiar más el caso. Mientras que en el ectodermo son estructuras contráctiles, vea, igual la función de los miocitos en el endodermo también son contráctiles. Entonces, lo que les digo, no sabemos por qué de capas embrionarias distintas que se supondría van a producir eh, estructuras diferentes, vayan a congeniar o a concordar en funciones. No son preguntas que todavía la biología las pueda contestar. Arqueocitos son las células fagocíticas y las células eh, totipotenciales también. Totipotenciales, ¿qué quiere decir? Quiere decir que son células capaces de transformarse en otras. Lo mismo que los amebocitos, ¿verdad? De hecho, los amebocitos, si usted se fija, si usted es acucioso y curioso, se podrá haber dado cuenta de que acá el amebocito está escrito en una posición diferente a todas las demás que están aquí. ¿Por qué razón? Porque esta es una célula también totipotencial. Es una célula capaz de convertirse o de generar todas estas. O sea, vea que hay complejidad en el funcionamiento de estos animales sencillos, de estos animales aparentemente simples. Luego viene bueno, sí, trofocitos, acumulan sustancias de reserva, cromocitos, almacenan pigmentos. Esto también es interesante porque habíamos dicho que podemos pensar que el color llamativo que tiene la pared corporal de una esponja siempre va a ser debido a una relación simbiótica que tenga con algas. Y que las algas sabemos que son protistas que tienen pigmentos, ¿no? Y pigmentos que se van a ver de forma distinta en color. Pero no solamente esa es la razón del color, de la variedad y de la gama de colores que puede tener una esponja. También se debe a células de su pared corporal. Células que son pigmentadas y que tienen este nombre, cromocitos. Cromo porque cromos es un prefijo griego que significa color, ¿verdad? Entonces, luego vienen los lofocitos, miren y dicen que secretan haces de fibrillas de colágeno. O sea, los lofocitos producen colágeno. Recuerde que colágeno es una proteína estructural que está en todos los animales. Y luego viene por acá otra vez los amebocitos que también tienen una función fagocitaria. Recuerde que fagocitosis sería el proceso a través del cual se identifican partículas nutricias o nutrimentos o alimentos y estos son incorporados al cuerpo a través de un movimiento celular y una modificación de la membrana celular para poder introducir al interior del cuerpo. Entonces, esto parece sencillo, ¿no? Pero lo que conlleva tener claras las funciones de cada célula también conlleva que uno vaya estudiándolo y analizándolo con los diagramas, con los esquemas y vaya fijándose dónde están ubicadas esas células y por qué tienen esa función que tienen. Esqueleto, recuerde, sí hay un esqueleto. El esqueleto de las esponjas está formado de minerales o está formado de proteínas, como la esponjina, el colágeno, ¿verdad? Luego, más abajo en este mismo documento, todavía bastante interesante porque, como les mencionaba, la forma que tienen
las espículas es una característica taxonómica, es un carácter taxonómico, se utiliza en clasificación. Entonces, se van a utilizar las espículas para poder clasificar las clases, y lo que se toma en consideración para poder hacer esa clasificación es, por un lado, el tamaño, pero y por otro lado, la forma de las espículas. Porque hay espículas de tamaño muy grande o tamaño relativamente grande en comparación con otras, y esas que tienen un tamaño relativamente grande se llaman o se les llama macroscleras. Macro porque es un prefijo macro que significa grande. Y otras, a diferencia de esas, son más bien microscleras, o sea, de un tamaño mucho más pequeño. Sencillo, ¿verdad? Pero son términos que usted tiene que ir conociendo desde ya. Porque recuerde, es bien importante que un biólogo maneje su terminología técnica, porque usted se va a topar con no solamente documentos, claves taxonómicas, sino también se va a topar con otros biólogos que vienen de otras partes del mundo, pues probablemente a usted le toque hacer un trabajo con ellos, y de repente, si usted no maneja la terminología, si usted no maneja ese vocabulario técnico científico que vamos adquiriendo con el tiempo y la experiencia, pues no vamos a entender y no vamos a podernos comunicar. Por eso es bien importante. Entonces, vea que la forma de las espículas puede ser en general llamadas monoaxonas o monaxonas, que están formadas por un único eje que dice que crece en una sola dirección. Mono quiere decir uno, y le está diciendo que estas espículas tienen una única orientación, o sea, como esta, ¿ve? Esta es en azul que está aquí. Es como una aguja, que el desarrollo de esa espícula va a ser en una única dirección, va a ser como una lanza, va a ser como de forma lanceolada, como una lanza, eso quiere decir lanceolado, o va a tener una forma acicular. Acicular quiere decir forma de aguja. Eso es acicular, en forma de una aguja. Así como las hojas de los pinos, ¿verdad? Usted mira en taxonomía que el pino tiene hojas, y las hojas no son láminas anchas, sino que son unas estructuras alargadas que tienen una forma acicular, ¿verdad? Quiere decir que tienen una forma de aguja. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si encontramos el término monoaxón, está refiriéndose a espículas que tienen un solo eje, es un solo eje, un único eje, o puede ser que sean diactinas, que tienen dos ejes, que en algún momento, o sea, quiere decir que van a ser como dos agujas unidas, que en algún momento va a cambiar una de las puntas o uno de los extremos va a cambiar de dirección. Y vea que las espículas calcáreas pueden ser, perdón, las espículas monoaxonas o diactinas podrían ser tanto de carbonato de calcio como de sílice. Tal vez esto no tenga mucha importancia ahorita, pero la verdad es que a la larga, entre más detalles tenga usted de cómo está construido un organismo vivo, más fácil será para usted entender otras cosas más complejas, como las relaciones ecológicas, ¿eh? Como el por qué esos organismos se relacionan con otros de esa forma o de una forma en particular. Estos detalles no son mínimos, son importantes. Tetraxonas, tetra quiere decir cuatro, formada de cuatro radios. Triaxonas, tri viene de tres, formada por tres radios. Poliaxonas, formada por varios radios, que pueden ser más de cuatro, pueden ser cinco, seis, etcétera. Y incluso hay algunas que tienen una forma esférica, que parecen unos cuerpos redondos. Y eso es utilizado como un carácter taxonómico. En la presentación igual aparece en una sección de la presentación que está en los otros videos, aparece una sección en donde se ven esas estructuras, esa clasificación de las espículas, y se dice también más o menos en cuáles
de los grupos o de las clases de esponjas lo van a encontrar. Y no por nada también en el artículo científico que estábamos analizando, que estábamos mencionando sobre las esponjas, en este artículo también, no por nada, se utiliza, miren, microfotografías y esto ya no es una imagen o un diagrama. Esto es una microfotografía, o sea, una fotografía de esa estructura pequeña. Y vea usted las formas que tiene. Aquí se puede ver exactamente lo que estábamos leyendo ahorita. Miren, espículas que están formadas por un solo eje, o sea, que se desarrollan en una sola dirección. Otras que son bidireccionales, vea, en algún momento el eje se dobla y las puntas o los ápices apuntan a diferentes partes o diferentes ángulos. Lo mismo que abajo, mire. Ah, ven ustedes algunas que son triaxonas, como esta que está acá. Por ahí veo una tetraxona, esta que está acá, mire, tiene 3 y de este lado otra que es 4. Pueden haber poliaxonas que tienen, miren, más de 3, 4 radios. Y puede haber incluso, mire, esféricas, así como esta que está aquí. O sea, no por nada están ahí. Son estructuras importantes en la clasificación. Vea usted estas formas tan raras que tienen las esponjas a veces. Uno podría decir, yo como biólogo sería muy fácil para mí llegar a un cuerpo de agua marina, por ejemplo, porque es donde comúnmente va a encontrar una mayor diversidad de esponjas. En agua dulce hay, sí, sí hay, pero no tienen la diversidad ni tampoco la masividad. Cuando digo masividad, estamos hablando del tamaño que tienen. No van a tener el tamaño que tienen las esponjas marinas, tampoco. O sea, hay una gran diferencia, no solamente en diversidad de especies, sino también en cuanto a el tamaño de las especies. Y también otra cosa importante, que es una diferencia que tal vez no la vemos muy conspicuamente o muy evidentemente entre esponjas marinas y de cuerpos de agua dulce, es que obviamente en el mar vamos a encontrar una gama más amplia de hábitats en donde las vamos a encontrar. O sea, las esponjas son organismos sésiles que permanecen unidos a un sustrato, pero en el lecho marino, cuando digo lecho marino es el piso del mar, ¿verdad? Eso es el lecho marino. En el lecho marino no es plano completamente, o en todo el océano no es plano. En algunos lugares hay depresiones, o fosas, o hay farallones de formación rocosa, por ejemplo, o como laderas debajo del agua. Y en esas superficies uno va a encontrar también organismos de este grupo, de este filo, de las esponjas. Entonces, a diferentes niveles y diferentes profundidades va a encontrar diversas especies, de tamaños variados, de formas variadas. Observe usted qué raras a veces se encuentran. Algunas de estas usted las mira extrañas porque son esponjas perforantes o son em, esponjas que crecen en una superficie dura como del coral, en el pólipo de un coral. Y entonces lo que usted está viendo a veces es una forma que adoptan debido al sustrato donde se adhieren, ¿no? Em, Se vea, mire las distintas formaciones, estructuras que pueden tener las esponjas. Quiero explicar algo que quizás no ha quedado muy claro o quizás sea malentendido y que ayer lo estaba analizando yo con un compañero de biología, otro colega, otro docente de biología. Ahorita ya le voy a explicar, que tiene que ver con el mapa que les había mostrado en este artículo. Fíjense que en estas que están acá, resulta que estas esponjas que usted ve aquí, que no parecen para nada esponjas, ni siquiera se miran como esponjas, son carnívoras. Son ese grupo de esponjas muy reducido que son carnívoras, que atrapan comida, no son filtradoras. Comúnmente pensamos que el hábito alimenticio de las esponjas es un hábito filtrador, ¿verdad? Porque ya vimos cómo está construida la pared.
corporal, en la que su cuerpo está pensado para filtrar del agua que fluye a través de esa pared corporal, filtrar nutrimentos y filtrar los gases, ¿no?, a través de los canales o las cámaras que contiene su cuerpo. Pero resulta que no nos imaginamos, o por lo menos hace unos poco más de 10 años, hace más o menos 10 años, fue que salió este artículo. No nos imaginamos jamás que pudiera haber una excepción tan marcada como que hay esponjas carnívoras. O sea, es una cosa que hace 10 años fue una revolución en la ciencia, porque todos los biólogos pensábamos que únicamente las esponjas eran de hábito filtrador, que no tenían un hábito depredador, y resulta que sí. Claro, depredador, sí lo he encontrado yo el término en algunos documentos, pero yo diría más bien que para no confundirnos, ya les voy a explicar por qué, deberíamos de decir que este pequeño grupo de esponjas no son de hábito depredador, sino son de hábito carnívoro. Y les voy a explicar por qué. Porque en realidad el animal sigue siendo sésil, o sea, el organismo sigue siendo sésil. Y un depredador estamos acostumbrados y de hecho el concepto de depredador es, en ecología, es aquel organismo vivo que es heterótrofo y por lo tanto busca su alimento, pero lo busca de forma activa y lo captura. O sea, buscarlo de forma activa implica que el organismo cambia de posición, se desplaza, y una esponja no se desplaza. Se mueve, sí, igual las mismas corrientes de agua la mueven, pero no se desplaza, no cambia de posición, no se mueve de un punto A a un punto B. Entonces el hábito es carnívoro y de hecho aquí el artículo muy acertadamente lo dice, carnívoro. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo es posible que estas esponjas sean carnívoras? Bueno, este tiene que ver con el hábitat donde viven, las profundidades a las que viven y la disponibilidad, obviamente, de alimento en ese hábitat. Y estos organismos capturan su alimento a través de estas prolongaciones del cuerpo que hacen las veces como de tentáculos, ¿no? No son tentáculos, pero parecieran tentáculos. Estas proyecciones o estos apéndices, sería como un término más correcto. Un apéndice es una prolongación del cuerpo que va hacia afuera. Entonces, estos apéndices tienen en el ápice unas sustancias pegajosas con las que atrapan las partículas, que pueden ser detritos, o sea, restos orgánicos de otros organismos vivos, o sea, restos del cuerpo de otros organismos vivos, y que obviamente es atrapado por esa sustancia pegajosa y que luego, pues, la introducción de esos nutrimentos siempre va a ser intracelular. O sea, no hay una boca, no hay un sistema digestivo hacia donde se mueve esa comida y es masticado o digerido en una cámara especial o un estómago. No, porque no hay. Ya sabemos que las esponjas no tienen tejidos ni tienen órganos. Entonces, la digestión es intracelular. Las partículas siempre se van a movilizar hacia células especiales en su cuerpo, en su estructura corporal, en su pared corporal, células especializadas en esa digestión. Y la digestión va a ser, como dije, intracelular. Interesante, ¿verdad? Ese grupo, mira que aquí hay otros ejemplos más de, de espículas que podemos encontrar también en esas esponjas carnívoras. Mira que también encontramos un esqueleto de espículas en las esponjas carnívoras, porque el que haya espículas o no tiene nada que ver con la alimentación. Tiene que ver con la fijación y con el soporte estructural que tiene el animal, porque el animal es un organismo sésil y está inmóvil. Y por lo tanto, y porque está sometido también a corrientes del mar, de agua, necesita soporte estructural. ¿Quién se lo da? Las estructuras calcáreas o las estructuras silíceas, las espículas. Eso se lo da. Entonces aquí encontramos, miren la forma que tienen
hasta sumamente extraña la forma que tienen esas quelas, que aquí se le llama quelas, aquí utilizan otro término. Probablemente por la forma específica que tengan, se les llame de esa manera. Encontramos también en estas esponjas esas estructuras. ¿De dónde están esas esponjas carnívoras? Están en esta clase que se llama homoscleromorfa, que como habíamos visto más abajo, ya lo habíamos visto en una, en un diagrama, en una representación, no un diagrama, en una gráfica de pastel, aquí, como habíamos visto, las homoscleromorfas son apenas el 1% de las esponjas conocidas, el 1%. Recuerde que hace más de 10 años no se conocían, ¿verdad? De acuerdo a lo que menciona el artículo. Y que las más abundantes son las de demospongias, en donde vamos a encontrar una gama bien variada, no solamente de sistema canicular. Recuerde, sistema canicular está asociado directamente con los términos asconoide, ciconoide y leuconoide. Y son esa estructura compleja o simple de canales o de cámaras por donde el agua es filtrada, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo. Lo último que quiero explicar de este documento que en su momento me pareció sumamente interesante e importante que analizáramos, es que no quiero que quede dudas con relación a este cuadro. Miren, se los explico para su conocimiento general como biólogos. Hay que saber interpretar los cuadros y los datos, la información en general que se nos presenta en un artículo científico. Hay que leerlo con detenimiento y no hay que apresurarse en su interpretación. Habíamos mencionado que, así como se ve en este cuadro, en este mapa, perdón, usted puede ver que a lo largo de todas las costas del mundo se pueden encontrar representantes vivos, o sea, no estamos hablando de fósiles, estamos hablando de representantes vivos del filo porífera. Pero fíjese en algo muy importante, el mapa nos ilustra. Y este mapa, recuerde, es un mapa de 2012. Esto pudo haber cambiado de alguna manera, o se tuvo que haber actualizado de alguna manera, porque estos datos son sacados de una base de datos, como dice acá, de la World Porifera Database. Es la base de datos mundial sobre el filo porífera, en donde esta base de datos es alimentada por muchos grupos de investigación, muchos biólogos que trabajan en el mar y que trabajan con este tema, y que esto tuvo que haber sido actualizado recientemente. Habría que buscar esta fuente que aparece aquí, porque dice que la base de datos está disponible en esta fuente, www.marinespecies.org, pleca porífera. Ahí es donde está disponible esta base de datos. Pero hay que saber interpretar esto. Vea lo que dice aquí. Dice diversidad global de esponjas. Diversidad, estamos hablando de especies distintas, ¿verdad? Diversidad de especies. De hecho, aquí mismo en esta leyenda dice especies en números, o sea, número de especies, es lo que quiere decir. Y acá se menciona al inicio que dice el número de especies de esponjas registrado en cada una de las 232 ecorregiones marinas. Son estas regiones que están representadas acá, aunque aquí obviamente no están representadas las 232. Lo que quiere decir es que los estudiosos del mar, los biólogos marinos, han dividido el océano en regiones marinas y que esas regiones marinas son áreas físicas, áreas geográficas en el mar y también entre el mar y la costa, que tienen unas ciertas características de temperatura, de salinidad, de densidad del agua, etcétera. O sea, hay muchas cosas ahí que considerar cuando hablamos de ecorregiones marinas. Y también, obviamente, las ecorregiones marinas son áreas en el mar o entre el mar y la costa que tienen unas ciertas características en cuanto a su biota, ¿verdad? En cuanto a su diversidad de vida también.
Y entonces aquí lo que quiero dejar claro es que estos números que aparecen aquí son números de especies promedio. En gris usted va a encontrar que en esa región del océano o de la costa y el océano, no se han encontrado registros o no se han registrado especies de esponjas porque está en cero. Lo cual no quiere decir que no pueda ser eh, encontrada alguna especie o más de una especie. Podría ser, salvo que el tema es que no está registrada aún en esa base de datos. Puede que haya ahí especies, sí, puede que sí, pero no están registradas. O sea, nadie se ha tomado el tiempo de analizar esa región o esa parte con más detenimiento y eh, determinar si hay alguna especie común o más de una especie por ahí. Y luego en amarillo hay de 1 a 100. Esto es en promedio, de 1 a 100. Es un cálculo estadístico. Puede haber de 1 a 100 especies distintas en todas las regiones en donde están cruzadas de amarillo. Y en cada parte que está remarcada en amarillo, usted ve que hay un número, 61, 10, 3, 1. ¿Qué es eso? Ese 1 quiere decir que ahí encontraron, oye, ahí registraron una especie. Que aquí por acá, donde está el 3, registraron 3 especies distintas. Que aquí por donde dice 10, registraron 10. Aquí donde está 61, registraron 61 especies. Eso es lo que quiere decir. Esa es la interpretación. Luego en anaranjado de 101 a 200 especies. Por ejemplo, aquí en la Antártida, vea usted, en esta región de la Antártida, en toda esta franja que está unida al casquete polar o a esta valquiza de hielo en el mar, usted va a encontrar que aquí dice 160. Quiere decir que ayer registraron un total de 160 especies de esponjas. Entonces, lo que sí quiere decir es que las esponjas están presentes no solamente en los arrecifes, aunque también esto es algo que debe de notarlo usted si es curioso en la imagen. Va a ver que las zonas en rojo es donde encuentra la mayor diversidad registrada hasta ese año en esa base de datos de esponjas, de especies. Mire, 201 a 461 en promedio. Entonces, mire que casualmente, aunque no realmente no es casual, ¿verdad? Eh, donde más esponjas, más especies de esponjas hay, ¿es trópico o es una región de arrecife? Vean el arrecife mesoamericano, del que forma parte nuestro arrecife de las islas, es un arrecife que está en el mero trópico. Aquí no tanto, y esto también es llamativo porque entendemos que hay el segundo arrecife más importante del mundo está acá, en Mesoamérica, pero el más importante está aquí, por Australia, la barrera de arrecife australiana. Aquí está. Y vea que concuerda que hay una diversidad de especies por ahí, pero no solamente en el arrecife. Entonces vea usted que puede ser que usted vaya más arriba y se encuentra en un mar más helado. Y es así, eso es un hecho. Ve que entre más arriba o más abajo usted encuentra un mar más helado, condiciones de agua más heladas. Y observe que también hay en algunos lugares que, bueno, aquí todavía es trópico, aquí por la India, donde era Sri Lanka, bueno, donde es Sri Lanka, antes se llamaba de otra forma Sri Lanka. Aquí vea usted más arriba por el mar de China, al norte del mar de China y Japón, ve usted acá que también hay. Entonces, habría que estar seguro de si en esas zonas donde hay más especies es porque hay arrecife, en efecto, que no es el arrecife de Australia o el mesoamericano, porque vea usted también aquí por Europa, África, vea que también hay unos parches que están en el mero Atlántico, incluso, donde yo no podría decirles en este momento si hay arrecife, tendríamos que verificarlo, o el punto es la profundidad tal vez del lecho oceánico, de la plataforma oceánica, o las condiciones de alimento que hay en la zona, porque puede ser que haya un afloramiento o que esa zona sea una zona de afloramiento de alimento,
¿verdad? Las zonas de afloramiento, cuando ustedes estudien el mar o oceanografía, lleven la clase de oceanografía, se van a dar cuenta que en algunas partes del mundo, en el océano, debido a las corrientes frías de agua, las masas frías que se movilizan en el océano, se transportan muchos materiales nutritivos hacia diferentes partes del mundo. Y así como se mueve el alimento. El alimento, la mayor parte del alimento en el mar es plancton, tanto fito como zooplancton. Como son partículas muy pequeñas, estas se pueden movilizar desde zonas de poca producción a zonas de mayor producción a través de las corrientes marinas. Vea que el Mediterráneo está completamente marcado como rojo, o sea que hay una diversidad bastante interesante de especies en relación a todas todas las zonas en amarillo o en naranja que usted puede ver. Entonces, las interpretaciones pueden ser muchas aquí. Pero espero que se hayan dado cuenta de que lo que acabamos de decir son muchos factores que pueden intervenir en la diversidad que puede existir en esa área, en esa zona y que está marcada en ese mapa de acuerdo a los datos obtenidos en esa base de datos. Bueno, interesante, ¿no? La biología es fascinante, simplemente es fascinante, pero para comprender muy bien los fenómenos relacionados con la vida, no solamente hay que estudiar las especies, hay que estudiar eh, el ambiente natural, el ambiente físico, hay que saber un poco de geología, hay que saber un poco de geografía, hay que saber de historia, hay que saber de clima, hay que saber de todo un poco. Entonces, se complica, pero es apasionante porque los biólogos debemos de manejar muchos datos, no solamente de biología, debemos manejar datos relacionados con cualquier aspecto del mundo físico en donde se distribuyen las especies. Bueno, hay un anuncio que les quiero dar. Miren, se nos complicó un poco a la profesora y a mí eh, el evaluarles el cuestionario. Se les tenía que poner un cuestionario, ¿no? Y eso yo lo estoy ultimando ahorita porque se los voy a tener que poner el día de mañana. No puedo ponérselos hoy porque hay una parte que hace falta y la estamos trabajando. Y se las voy a tener que poner mañana, porque entre más rápido lo hagamos, recuerde que esto iba a ser el 30, pero por atrasos que tuvimos, tanto ella como yo, no se las pudimos poner el 30 de septiembre y se los vamos a tener que poner, bueno, por lo menos yo, en mi caso, yo hablo por mí, no por ella. Hasta ayer estábamos todavía trabajando en eso. Yo se los voy a tener que poner mañana. Si se los pongo el día de mañana, yo se los voy a poner en la noche, siempre a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque quiero evitar que alguien, por alguna razón, no por clases, porque obviamente no van a tener clases, o porque andan en la universidad, porque no van a andar en la universidad, pero quiero evitar el problema de que alguien durante el día, por alguna razón o por algún atraso, no se pueda conectar. Entonces, es el anuncio que les tengo que dar. Yo mañana en la noche les tengo que evaluar eso, porque es una evaluación que se tiene que hacer. Y entre más rápido lo hagamos, mejor, porque más avanzado en estos días de feriado, hasta ustedes se van a poner ahí un poco indispuestos, igual yo. Entonces, tenemos que hacer eso el día de mañana. Y lo otro es que, bueno, recuerden. Espero que por lo menos ya se hayan reunido, ya se hayan comunicado entre ustedes y el grupo para poder ir trabajando con lo que tiene que ver con la presentación. Recuerde que es una presentación oral, es una exposición. Y yo prefiero que usted no cargue aquella presentación con demasiado contenido, sino que sea completamente o casi completamente visual para que usted tenga la oportunidad de explicar una fotografía, un esquema, un diagrama, que sea más fácil para todos entender, porque nadie se pone a leer datos de la pantalla porque a nadie le gusta hacer eso. Entonces, espero que lo estén trabajando, que hayan hablado, que hayan platicado. Por favor, háganlo si no lo han hecho, porque el tiempo avanza y estamos apretados. Este periodo es apretado porque hay feriados, ¿verdad? Y lastimosamente los feriados pues se respetan y ni modo, tiene que ser así. Entonces, el tiempo es corto y entre más rápido hagamos las cosas, mejor.
Bueno, yo por mi parte lo dejo ahí, termino ahí, ya son las 4:05, nos pasamos 5 minutos, pero creo que era necesario hacer algunas aclaraciones, información que de repente no va a ver usted o quizás no lo va a ver en las diapositivas así textualmente, no lo va a leer textualmente, sino hay que compartirlo y explicarlo para que usted pues pueda analizarlo con más tiempo, a solas en su tiempo de estudio y de reflexión. Bueno, yo lo dejo ahí, termino ahí y lo único que pido es que estén pendientes de los anuncios que yo les haga al chat, ¿verdad? Por favor. Nada más, yo termino ahí. Ok, Lick. Muy bien, Gracias. ya saben que cualquier pregunta me la pueden hacer con todo gusto. Yo me tomaré el tiempo para buscar la respuesta o para responderle a usted y a todos los que aprovechen la oportunidad de preguntar, ¿verdad? Por favor. No se quede con dudas, por muy simple que sea, ¿verdad? Entonces, por favor, para que no haya problemas. Listo, terminamos entonces.